Hola a todos, este es la TV del cine. En esta oportunidad estamos aquí reunidos para poder conversar, charlar y acerca de una película en la cual está siendo elogiada últimamente, El poder del perro, justamente la directora Jane Campion. Y en este momento he traído, en este caso, a dos invitados. Por un lado, a nuestro colega y amigo Esteban Goñi, que es de Uruguay. Preséntate, Esteban. Buenas noches. Y también tenemos a nuestra compañera y amiga Estefanía García, que es de Ecuador. Hola. Bien, y justamente los invité con la finalidad de poder conversar, poder debatir la película El poder del perro. En primer lugar, voy a dar pase a nuestro colega Esteban, con el cual nos va a dar su punto de vista de la película. Así que, Esteban, el espacio es tuyo. Es comenzar. Buenas noches. Bueno, primero y principal, decir, bueno, que es una película muy interesante en su lenguaje. Es una película que se presenta en un inicio como un western clásico, pero después la película va tomando caminos fuera de lo común, de lo que es lo que hace al formato del western, y nos va llevando por una historia muy atrapante que mantiene enganchado al espectador desde principio a fin en lo que es el desenlace de esta historia, ¿no? Una película que, bueno, que aborda temas muy interesantes como el caso de la masculinidad tóxica o podría decirse machismo, cómo se considera también el tema de la homosexualidad y también el tema del amor de un hijo hacia su madre. Es una película que tiene unas excelentes interpretaciones, como el caso de Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plimos. La película cuenta la historia de dos hermanos, el caso de Phil. Y Georgie. ¿Cómo? Georgie. Y Georgie, su hermano, me había olvidado. Y bueno, uno de estos hermanos se casa con Rosie, que es el personaje interpretado por Kirsten Dunst. El personaje de Kirsten Dunst tiene un hijo adolescente. Y cuando esto sucede, obviamente eso genera toda una incomodidad en el personaje de Phil, donde ahí ya nos demuestra su personalidad, ¿no? Mostrando una masculinidad tóxica en un rol de macho alfa, de querer siempre tener el control, porque una vez que el personaje de su hermano, George, se casa, obviamente que la estructura del hogar cambia totalmente. Y el personaje de Phil, ante esa situación, tiene el impulso de querer mostrar ser el macho alfa, ser donde ahí deja entrever esa masculinidad tóxica, tratando de constantemente menospreciar tanto a la esposa de su hermano como también al hijo de esta. Bueno, y también en la película que justamente se aborda el tema de la homosexualidad por el tema de los manerismos que se pueden apreciar en el hijo adolescente de Rosie, personaje de Kirsten Dunst, y cómo el personaje de Benedict Cumberbatch constantemente busca humillarlo, donde llegado un momento vemos una especie de homosexualidad reprimida, el caso de Benedict Cumberbatch, y obviamente presenta una cierta envidia hacia el personaje del niño al llevar su personalidad de una manera mucho más libre. Y bueno, es una película de lo más interesante, todas las distintas temáticas que va abordando, con muchos simbolismos, con muchos encuadres que hacen mucho a la historia también. La fotografía es espectacular, con referencias también bíblicas y religiosas, justamente a lo que da título a la película. O sea, el poder del perro hace referencia a un pasaje de la Biblia, más precisamente al Salmo 22, que en un momento de la película el joven cita: es libre de la espada mi alma, del poder del perro. O sea, es una historia, la película, además de abordar estos temas, obviamente es una historia de amor y de venganza. Ya desde el inicio de la película, el joven habla del amor hacia su madre, de que él no puede ser un hombre si no protege a su madre o si no quiere a su madre. Y es una historia de amor que después se transforma en una historia de venganza debido a las acciones que después este joven va a tomar contra el personaje de Phil, que es a raíz de todas las humillaciones y vejaciones que había sufrido su madre de manos de él. Bueno, a lo largo de esta charla vamos a seguir desarrollando otros aspectos de la película, pero en líneas generales la verdad es una película de lo más interesante, con grandes actuaciones, con una gran dirección, con un excelente guión, con una excelente escenografía y fotografía. Y bueno, en principio son mis primeros conceptos. Gracias, Esteban. Muy apreciable tu comentario. Justamente vamos a tener un poco más de amplitud para poder charlar. Y en este caso voy a dar pase a mi compañera Estefanía para que pueda dar su opinión.
La película a mí me pareció, como tú bien dices, lenta al principio. A medida que se va desarrollando, pues obviamente vamos viendo suspenso. Digo suspenso porque quizás no muchos entiendan el personaje de Phil, y a medida que Peter se comienza a introducir en la historia, pues nos va enseñando ciertas cosas que Phil vemos solamente por partes. A mí en lo particular la película sí me gustó. Me gusta bastante la simbología que utiliza la directora para mostrarnos la relación tóxica que tiene Phil y George. Me gusta, para mí es una película acerca de la familia, de cómo nosotros los seres humanos nos desenvolvemos ante situaciones que no estamos acostumbrados o personas que nos ponen en extremo, como el caso de Phil contra Ross, que ella, sabemos, tiene una línea donde le dice a George que no le gusta el alcohol cuando está en el restaurante. Y sin embargo vemos, ella más adelante comienza a tomar y pasa ebria durante todo el verano, justamente por el acoso que le hace Phil a ella. Me gusta bastante la relación entre Peter y su mamá, una relación bastante unida, y mediante la simbología que utilizan al principio de la película nos va diciendo que estos personajes viven juntos, pero vemos que no son hermanos muy unidos como deberían de serlo. Están juntos trabajando en esta hacienda que ellos tienen, en el ganado. Sin embargo, vemos que las conversaciones son muy cortantes por parte de George. Nunca profundiza con él, y eso a Phil lo saca de casillas, porque él intenta y nunca están de acuerdo. Vemos que ambos son personajes solitarios, y eso es lo irónico de la película, que duermen juntos, comparten muchas cosas juntos, pero ambos se sienten solos. Y eso a Phil le molesta, y marca más cuando él decide casarse y se casa a escondidas, y eso es algo que a él definitivamente rompe su tranquilidad, porque él, si te das cuenta, es un hombre muy celoso y no le gusta que nadie se meta en su espacio. Y esto es lo que sucede con Rose y con Peter. Y para mí Peter es uno de los personajes principales, porque quien comienza con la introducción de la película es él. Y ahí ya nos dice de qué se trata la película, que él por su madre lo da todo. Me gusta bastante los planos que utilizó la directora para mostrarnos la feminidad de este chico, que es su arma. Me gusta también el personaje de George, que es bastante meticuloso, es bastante reservado, a diferencia de su hermano. Y también vemos, algo que me gusta en Phil es que, si tú te das cuenta, él es un hombre estudiado. Cuando llega el gobernador y van los papás de él y te dicen que él es un hombre estudiado, y cuando el gobernador se burla y le dice cómo manda el carajo al ganado, en griego, en latín, entonces te da a entender que el personaje es un personaje culto. Sencillamente él se siente que es parte de la tierra. Vemos la obsesión que tiene se podría decir, por su mentor, que es Bronco Henry, que pasa del límite, porque ya te comienzas a dar cuenta de que no es una relación normal de una persona que tú admiras, sino es una relación un poco morbosa. Más adelante vemos también como dijo Esteban, este sentimiento, esta homosexualidad reprimida que tiene, que es propio de la época, y mucho más estos personajes en donde van creciendo, que no es fácil en esa época, y mucho menos un hombre que es de tierra decir es gay. Y el nombre de la película te lo dice todo, siendo él el líder de la manada. Cuando él se refiere con sus empleados, están los dos, y los empleados saben que los dos son líderes, son los dueños de esta hacienda. Sin embargo, para los empleados, estos vaqueros, George no tiene mayor relevancia, porque le dice, beban rápido, vamos a comer, y nadie le presta atención. Sin embargo, viene Phil, les silba, y ellos se mueven atrás de él. Él se para y ellos siguen. Entonces vemos que está hablando acerca del líder de la manada y el respeto que tienen hacia Phil. Entonces, demostrar la sociedad donde todavía la homosexualidad sigue siendo un tapujo para muchos, aunque vivimos en una era donde ya es un poco más liberal, pero igual sigue siendo un poco ambiguo, conflictivo en ciertas personas. Sí, referente al título de la película, como bien lo dijo Esteban, te das cuenta también, bueno, sabemos que trata acerca del poder del perro, y el personaje de Phil es el típico perro, por decirlo, hablando de perro, pues no. Exacto. Territorial. Este es mi territorio, y él obviamente ya se siente invadido, como cualquier animal. Cuando te metes a su casa, te va a atacar. Y eso fue justamente lo que hizo Phil con estos dos personajes que se meten, porque él la tomó a Ross como, cuando recién llega a la casa casada con George,
y le dice hermano, y le dice que ella, no recuerdo la palabra exacta que le dijo, pero es como que hubiese manipulado la situación para casarse con George por dinero. Entonces te das Sí, cuenta que él está defendiendo su territorio. Sí, o sea, este personaje está invadiendo su Exactamente. espacio. Peter, Ella, al mudarse al rancho junto a su hijo, están invadiendo un espacio que supuestamente a él le pertenece. exacto, por ser perro territorial. Peter, por su parte, para mí sería, no quiero usar la palabra perro en él, sino más bien como estos animales que son muy cuidadosos, sigilosos en el momento de dar cada paso. Astutos y Lo meticulosos. piensa, lo analiza, no es el que te ataca por atacar, sino que es más bien como un lobo, espera el momento exacto para atacarte. La escena cuando está viendo Phil las colinas, las montañas que lo había llevado Bronco Henry, y le preguntan los empleados qué ves, y le dice, si no tienes nada que ver es porque no lo ves. Sin embargo, el niño, Peter, llama la atención de Phil porque él ve al perro con la boca abierta y se ve claramente en la película, en la fotografía. Tú ves, entonces le llamó la atención lo inteligente y perspicaz que puede ser el muchacho. Fuera Exacto. de eso, aparentemente vemos un personaje débil y durante la película te das cuenta que Peter no es nada débil. No tiene reparo, no tiene temor en matar a un animal. Cuando mató al conejo en 2 ocasiones, mató a diferentes. Entonces eso también le llama la atención a Phil por ser un hombre brusco, tosco, de campo. Eso fue lo que lo fue para mí cautivando. Y obviamente también está como es afeminado y vemos cómo camina, el tema de las flores, lo delicado que es este chico, y como él es homosexual, entonces obvio que te va a atraer la atención, porque la pareja natural es hombre-mujer, y el hombre obviamente sabemos es masculino propio de los hombres, la mujer es femenina, y aquí vemos una pareja donde Phil representa a la mujer, que es lo que le atrae a él por ser un salvaje. Al principio de la película nos muestra mediante la simbología que utiliza la directora, que para mí cuenta de que esta película, en los personajes, nosotros llegamos a simpatizar con ellos, seas bueno, seas malo, pero llegas a simpatizar. Me refiero a que te meten en la trama realmente, no es como otras películas vacías, que la fotografía puede ser genial, la música puede ser genial, pero el personaje nunca logra conectar contigo. Nosotros no logramos conectarnos con ellos, y sabemos algunas películas que están nominadas justamente en esta temporada de premios. Sin embargo, acá tú sientes por momentos coraje con Phil, por cómo él es, cómo trata a las personas. Sientes, no sé si decirle una pena o un pesar con George por cómo vive, aunque vive con su hermano, se siente solo. Y los grandes planos y la cámara lejana donde enfoca más a Phil con todo su grupo y él allá, y nunca conecta con las conversaciones, te demuestra lo solitario que es este personaje. Lo mismo Ross. Peter me parece que es el único que no se siente solo, se siente seguro y confiado de sí mismo. Y obviamente también tiene mucho que ver la madre, que también en cierto punto lo sobreprotegió demasiado en el momento de que su padre se suicidó. Y una de las cosas interesantes que vi fue cuando ellos se van a dormir a la casa de Ross, cuando van a comer. Ahí estaba la cuerda, que para mí es la cuerda con la que el padre se suicidó. Entonces se percataron en esa escena cuando ellos van para allá. sí, Entonces, justamente. para mí la idea de la soga nace de eso, de que él vio una soga ahí. Y después cuando le cuente la historia, mi padre se suicidó, yo fui que lo descolgó. Entonces, para mí nace esa idea de darle la soga a Phil a raíz de esa historia que le contó. Al inicio de la película, los planos, la simbología que utiliza mucho la directora para demostrarnos la relación distante que tienen los personajes. Los dos terneros que se están enfrentando cabeza con cabeza, viene una vaca, se mete y los separa. Y justamente entra en acción Phil. Y cuando él entra a la casa, te das cuenta 2 árboles. Es una hacienda y él puede estar rodeada de árboles, pero ves solamente 2 árboles, uno más alto y uno más bajo. Nos muestra la relación de poderío que existe de Phil contra George. Cuando están en la habitación, están las 2 camas juntas, separadas por una mesa, y vemos también la lámpara que pertenece a cada una más grande que la otra, para darnos a entender quién es el personaje, el fuerte y el débil en esta relación entre hermanos. Bueno, decía yo antes de las dificultades técnicas que tuvimos, sobre el tema de la psicología de los personajes, yo decía que, bueno, que la psicología como ciencia habla mucho de lo que es, de cómo funciona la mente humana en ciertas situaciones.
En el caso de Peter, obviamente que ese amor hacia su madre lo llevó a querer Defenderla. tomar una necesidad de venganza en pos de ese amor hacia su madre. Entonces ahí la psicología cómo juega en el sentido de qué somos capaces los seres humanos de hacer por amor. En este caso fue esa necesidad de venganza, justamente en pos de la felicidad de su madre, en pos de lo mejor para su madre. El personaje de este joven realmente necesitaba eso por el bien de su madre. De alguna manera, el personaje de Phil, que justamente que había de alguna manera generado todo tipo de humillaciones hacia su madre, entonces eso lo llevó al personaje de este joven a actuar de esa manera. Y bueno, y decía yo de la psicología, de lo que puede hacer la mente humana, de este joven, al conocer las debilidades del personaje de Phil, logra meterse en la mente de Phil para dañarlo psicológicamente de alguna forma. Y entonces, ese simbolismo que decía yo antes de el poder del perro, de el poder, la lucha de los liderazgos, de cómo el perro más chico, por decirlo de alguna manera, al matar al perro más grande, pasa a él a ser el líder. Uh-huh. De alguna manera, el personaje de alguna manera, el personaje de este joven, de Peter, al meterse en la mente de este joven, empieza de alguna manera a manipularlo, a dañarlo psicológicamente, a tal punto de una manera perpicaz, eliminarlo, sin generar ningún tipo de sospecha, porque obviamente la muerte de Phil no generó ningún tipo de sospecha sobre él, o sea, quedó como una muerte típica del momento, el Anthrax. Quedó como si fuese una muerte accidental, algo que Phil no, el personaje de Phil no tomó precauciones con el animal infectado, entonces el personaje de este joven quedó totalmente libre de todo tipo de culpa y de nada, o sea, nadie iba a recaer sobre él. Y bueno, esa era mi referencia. Bueno, Esteban, muchas gracias por los argumentos. Todos los argumentos presentados en esta noche han sido muy buenos, objetivos, claro, cada uno tiene su propia opinión acerca de lo que le ha parecido esta película. Hemos recalcado bastante el tema de los personajes, sus personalidades, su psicología, justamente, algo que es sumamente interesante porque hemos mencionado el ritmo de esta película, que al principio es lenta, pero al final podemos notar el desarrollo o el crecimiento de uno en particular, que es el personaje de Peter, el cual siempre, o en este caso, va a generar esas posturas divididas si él fue el que perpetró deliberadamente el asesinato hacia Philip o si ocurrió accidentalmente. Eso siempre va a quedar ahí. Pero yo creo que la intención del director es eso, ¿no? Que te puedas tener tu propia opinión acerca de cada uno de los personajes, puedas ponerte a pensar, porque las películas están hechas para eso, justamente, más allá de entretenerte, está para dar tu mensaje y también puedas pensar un poco acerca de lo que has visto, ¿no? Puedas estar pensando en esa película, en esa escena, o los personajes, el guión, la fotografía, ¿no? Y eso es lo que hace hermoso al cine. Más nosotros que hemos estado estudiando en estos diversos cursos acerca de la fotografía, acerca de la cinematografía, precisamente es lo que hace genial cada una de estas películas de conversación. Así que yo me despido. Ha sido un placer estar aquí, conversar. No sé si algo de alguno de ustedes quisiera decir algo para terminar, así si no terminamos. Bueno, yo creo que
Bueno, ha sido un placer, así que nos vemos en otro video. Hasta luego. Chao.